En el momento que pueda, trata de hablar con él, ¿ok? Sí. ¿Cómo está? Pues dar un inicio a esta reunión de adoración en esta mañana, dándole pues gracias al Señor por las bendiciones, por los cuidados, que no necesariamente tienen que ser económicos. El hecho de que Dios nos garantice el que estemos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús es más enriquecedor que el mismo dinero, que las posesiones. Así que vamos a orar y vamos a estar clamando al Señor en esta mañana para que Él sea el glorificado, Él sea el exaltado, no nosotros, sino Dios. Oremos. Señor y Padre de la gloria, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Gracias porque hoy domingo, día que la cristiandad, el cristianismo a lo largo de la historia ha tomado para reunirse y adorar tu nombre, el día del Señor. Señor, nosotros estamos aquí dispuestos a adorar. Nosotros estamos aquí dispuestos a escuchar tu voz. Señor, nosotros estamos dispuestos aquí a tomar compromisos contigo, Señor. Oh Padre, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Hoy nos diste principalmente la vida. Podemos respirar. Señor, podemos ver, observar, caminar. Pudimos llevar bocado de alimento a nuestro cuerpo. Señor, tenemos un sitio donde habitar y tenemos también, por tu gracia y benevolencia, un trabajo con el cual tú nos permites suplir nuestras necesidades. Oh Dios, seas tú alabado en esta mañana. Seas tú, oh Señor, el ser glorificado. Seas tú, oh Dios, el invitado para que al final de la reunión, Señor, tú estés sentado en tu trono como siempre, Señor, recibiendo todo honor, toda gloria, todo reconocimiento de prestigio. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. En Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, vamos a estar cantando un himno. Vamos a estar cantando un himno. El himno no va a poder ser proyectado. No va a poder ser proyectado por la situación que les dije, del daño de la laptop. Estoy utilizando un celular, así que lo que voy a hacer es estar buscando el himnario y estar entonando. Y ustedes dentro de sus lugares, estar también cantando, si conocen el himno o escuchando y meditando en la letra de él. Vamos a buscar el himnario y luego a cantar. Aquí en el himnario bautista, que es el que estamos utilizando hoy, el himno 465 lleva por título Grande gozo hay en mi alma hoy. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, capítulo 18, versículo 34. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16, 34, refiriéndose al encuentro de Pedro con Cornelio allá en Cesarea. Grande gozo hay en mi alma. Grande gozo debe haber en nuestra alma, hermanos, porque el Señor nos encontró y nos captó la atención. Así que cantemos o escuchemos el himno en esta mañana. Y dice así: grande gozo hay en mi alma hoy,
pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salgo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Amén. Gloria sea al Señor. En este momento, hermanos, vamos a estar teniendo un tiempo de oración. Y este tiempo es de consagración, de petición a Dios por pecados. Algunos se podrán preguntar hasta cuándo estaremos pidiendo a Dios consagración como iglesia, como individuos. Bueno, hermano, hasta que se dé. Y créanme que Dios, las oraciones que son conforme a su voluntad, las contesta. Y en el caso es, yo voy a pedirle a mi hermano Juan Mason. Juan, tú eres uno de los que estás presente, ¿verdad? Sé que está presente la hermana Sí. Ana, que acaba de entrar, el hermano Daniel Edwards, mi invitado en la mañana de hoy, y tú. Entonces, te voy a pedir, Juan, que por favor estés tomándonos a todos por nombre, si es posible. E incluye también el nombre de nuestro estimado invitado, Daniel Edwards, amigo mío de la infancia, y bueno, de la infancia no, de la adolescencia y del chorrillo, y también al resto de los hermanos para este comité. Oremos. Amén, amén. Ante todo, quiero agradecerle, Señor, por permitirnos estar juntos, alabándolo, adorando y dándole siempre la honra y la gloria que Él siempre y por la eternidad se merece. Señor, gracias por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, en tu nombre, Padre. Reuniendo, Señor, a cada uno de miembros de tu cuerpo, Señor, que es la iglesia. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que
que tú has permitido estar presente, Señor, y no presente por alguna razón, Padre. Porque, Señor, tú haces todo, tú das el hacer y el querer, eso lo sabemos, Señor. Y que las cosas que acontecen, Señor, ya tú sabes que van a pasar porque tú lo has permitido y tú lo has establecido, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por el pastor, Señor, que tú le sigas dando al pastor, Señor, la fortaleza, Señor, la sabiduría, Señor, para que él pueda seguir, Señor, en la labor, Señor, que cada uno, Señor, como miembro de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, tenemos que hacer como verdaderos creyentes, Señor. Llevar tu palabra, Señor. Te pido también, Señor, por la hermana Gloria, Padre. Señor, te doy las gracias por darle la dicha, Señor, de poder conocerte, Señor, y saber tu verdad, Señor, la cual tú no has dado, Señor. Porque las cosas, Señor, que sabemos no es por nuestra propia conciencia, inteligencia, Señor, sino porque tú lo has permitido, Señor, que nosotros te conozcamos, Señor. Te doy la gracia por la hermana, Padre, Señor, que tú la mantienes siempre, Señor, con esa energía, Señor, esas ganas, Señor, y reconociendo, Señor, de que somos pecadores y dándonos consejos, Señor, como verdaderos cristianos, Señor, alentándonos, Señor, a permanecer en tu palabra, Señor, en tu verdad, Señor. Te pido también, Señor, por el hermano Edward, Padre, amigo del pastor César Tuñón. Te pido, Señor, que lo siga, Señor, que le dé ese hacer, Señor, esas ganas, Señor, de que él se dé cuenta, Señor, si alguna u otra forma, Señor, está equivocado o no, Señor, de tu verdad, Señor, que él con la sana doctrina y en la iglesia reformada, Señor, Padre, él pueda entender y comprender cada uno de tu, de tu mandato, Señor, y tu querer, Padre, para con nosotros como cristianos vivir, Señor, en santidad, creciendo, Señor, en un crecimiento continuo, Señor, que Él entienda, Señor, que no somos nada sin ti, Padre, Señor. Y si lo sabes, Señor, amén, Padre. Pero te lo digo, Señor, en mi perspectiva, Señor, ya que no lo conozco, pero le doy las gracias, Padre, Señor, por permitirle y la bienvenida también de estar aquí. También, Señor, te doy las gracias por mi persona, Padre. Señor, he tenido momentos de dificultades y tú has estado ahí, Padre. Tú has estado ahí conmigo, Padre. Señor, no dejándome caer, Señor, sino fortaleciéndome, Señor, en tu verdad. Y te pido perdón por cada uno de mis pecados, Señor, por cada uno de nosotros que fallamos diariamente, Padre. Te pido por mi congregación, Señor, que tú la mantengas, Señor, en ese crecimiento continuo, que no nos apartemos de ti, Padre, Señor, porque sabemos la verdad, Padre. Y sabemos que ya tenemos responsabilidad, Señor, y no tenemos excusa, Señor, para acercarnos a ti, Padre, porque sabemos, Señor, la verdad. Sabemos todo lo que tú nos has querido mostrar, Señor, y nos has dado a entender para no tener confusión de que qué es lo que tú quieres, Padre, y qué debemos hacer como miembros de tu iglesia. Te pido por el hermano David, la hermana Ana, Señor, de que tú lo mantengas, Padre, lo mantengas, Señor, en tu presencia, Padre. Que cualquier circunstancia que estén pasando, Padre, Señor, que el refugio, Señor, sea solo tú, Padre. Porque sabemos, Señor, que sin ti nada somos y fuera de ti, Señor, estamos muertos. Señor, también por la familia Lowe, Padre. Te pido por esa familia, Padre, Señor, de que
se acerque más a ti, Padre, que nos reunamos, Señor, de que sabemos, Señor, de que caemos y nos levantamos, Padre, y que las cosas es a tu tiempo, Padre, y no el de nosotros. Te pido por ello, Padre, Señor, ya que nosotros, Señor, tenemos un cariño, un amor inmenso, y así como de parte de allá nos puede aconsejar, Señor, si estamos mal en algo, también nosotros, Señor, nos acercamos como ellos lo han hecho con mi persona y ya sea, puede ser con otro hermano de la congregación, Señor. Te pido, Señor, que una nuestra congregación, Padre, Señor, y que nos mantenga, Señor, anuente, Padre, y en perseverancia, Padre, en tu verdad, que sea continua, Señor, día a día. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Vamos a estar cantando otro himno, hermanos, para la gloria y honra de nuestro Dios. Posteriormente al canto del himno vamos a estar teniendo el periodo de testimonio, acción de gracias y peticiones de oración. Y posteriormente a eso le pido a la hermana Ana, ella sea pues quien esté orando por que esté orando por las solicitudes de oración o por los testimonios de acciones de gracias que se puedan dar. El himno es un himno con el nombre Grato es contar la historia. Y dice el Salmo 68, versículo 18, perdón, Salmo 66, versículo 16. Yo estoy, hermanos, mal. Oren por mí porque de milagro no estoy ciego. Dice, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Qué ha hecho el Señor a nuestra alma? Bueno, el hecho de... ok. No se preocupe. Entonces, de todos modos, oramos acá. ¿Qué ha hecho el Señor a nuestra alma? Nos ha dado el favor de Dios. Y ahí es donde viene la palabra gracia, que nos hizo un favor que no merecíamos. Un favor que no merecíamos. Pero al final lo hizo por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios capítulo 2. Vamos a estar entonando el himno Grato es contar la historia. Y este himno tiene este tono, hermanos, por si en algún momento quiere buscarlo y ver la letra, ya tenga en mente cómo es el tono. Dice así: grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface. ¿Cuál ella mi ansiedad? Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria. Es esa antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que ayuda al mortal en glorias y portentos. No reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Pues eso a ti deseo decírtelo también. Cuán bella es esta historia, mi tema de victoria. Es esta antigua historia
de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema de victoria es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Amén. En este momento, como dije anteriormente, tenemos el espacio abierto para dar algún testimonio, alguna acción de gracias o una solicitud de oración. Y yo quisiera aprovechar para dar gracias a Dios, primeramente, porque el día de ayer estuvimos, mi esposo y yo, compartiendo brevemente con unos amigos cristianos. En verdad que sí necesitábamos un poco de despeje mental y de recreación. Y es verdad que la pasamos bien, compartimos temas espirituales, compartimos preocupaciones, hicimos planes a futuro, pensamos en cómo queremos ver las cosas en nuestras vidas, en nuestro entorno, etcétera. Y bueno, y también ver que dentro del pueblo de Dios hay gente con prácticamente la misma creencia que uno, la misma inclinación teológica, y que tenemos deseos pues de compartir la palabra de Dios. Muchas veces se nos acusa de tener mucho conocimiento y poca acción, o tener mucha teoría y poca práctica. Pero ayer sí nos reunimos con personas que tienen amor por Dios y que quieren hacer la obra de Dios. Así que yo le agradezco a Dios por eso. Lo comparto con ustedes y pido que se esté orando por todas estas personas que estuvimos viendo ayer. Menciono los nombres: José Vargas, su esposa Ana de Vargas, Pablo Batista, su esposa Elizabeth de Batista. Estaban también dos hermanas, Crisney Pizarro y Argelis, y también estaba el hermano Miguel Jordán, que de hecho ayer lo estábamos vacilando porque le decíamos, en vez de Miguel, le decíamos Michael, así que quedaba en Michael Jordan. Pero bueno, todos ellos con deseo pues de glorificar al Señor. No sé si algún otro hermano tiene a bien dar un testimonio de una obra de Dios, o de hacer una acción de gracia para el Señor, o de hacer una solicitud de oración. Puede, hermano, puede encender su micrófono y compartir. Bueno, sí, Daniel Edwards, invitado en el día de hoy. No sé ni por dónde empezar, digo, pues tantas cosas a mi edad que el Señor ha pues, hecho, testimonio de protección, de bendición, de salud, de extensión de vida, y más en esta pandemia, pues que personas muy conocidas y pues compañeros de trabajo, colegas de universidad, para hablar directamente, han fallecido. Entonces, el mismo Señor que le daba el mantenimiento a las puertas, cortaba las gramas, igual falleció, de lo que hoy en día estamos
hablando. Tenemos crisis de salud a nivel mundial, no solamente en Panamá, de lo que es el COVID-19. Y pues en eso el Señor pues me ha bendecido, me ha guardado, y en tiempos difíciles, de manera sobrenatural, pues he tenido bendiciones más que nunca y en creces. Si yo empiezo a decir la bendición y los testimonios que el Señor me ha dado a mí, es un libro y nunca voy a terminar. Entonces estoy bastante agradecido, empezando de allí, por lo de la salud. Hay tantas cosas que decir, pero creo que pues con decir que el Señor me ha bendecido y me ha dado un día más de vida, me parece que basta y suficiente. Así uno tiene conciencia de pues, perfeccionar los caminos, de planificar su camino, a pesar de que uno es parcialmente limitado aquí en la tierra, tenemos un tiempo de vida, digo, hasta aquí el Señor pues Ebenezer nos ha bendecido grande. Amén. Gloria sea al Señor. Gracias, Daniel. ¿Algún otro hermano querrá dar testimonio, acción de gracia o solicitar oración? Si no, entonces vamos a proceder a orar. Vamos a proceder a orar. Y le pido pues que inclinemos nuestros rostros, tomemos una actitud de reverencia al Señor en este momento. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente. Gracias por la vida. Gracias porque si tú no nos hubieses dado vida hoy, no estuviésemos reunidos de esta manera. No estuviésemos cantando alabanzas a ti en este cuerpo. Lo más probable es que estuviésemos cantando alabanza en la misma presencia tuya. Pero gracias por permitirnos extendernos el plazo de vida que ya tú has determinado a cada uno que tenga. Señor, en este momento, agradeciendo a Dios, agradeciéndote a ti, Señor, por la reunión en que mi esposa y yo pudimos haber participado anoche, donde nos alegramos, nos reímos, lo pasamos un rato agradable. También, oh Dios, quiero pedirte por José Vargas y su esposa Ana, que tú los conoces, Señor. Son creyentes que aman tu palabra, son creyentes que tienen el deseo de ver en Panamá un movimiento cristiano sano, no excesivo, no idolátrico, Señor. Te pido por ellos para que tú les bendigas, también para que les ayudes a dar los pasos de fe que deben dar, como atreverse a hacer las cosas, como ya decidirse, lanzarse al ruedo. Padre, te pedimos por ellos. Igual por Pablo Batista y su esposa Elizabeth, que ellos están dentro de la iglesia luterana, Señor. Te pedimos que tú les bendigas y que les ayudes también a desarrollar la obra de Dios en medio del pueblo luterano aquí en Panamá. Señor, gracias porque a Pablo, que lo conozco de hace mucho tiempo atrás, desde el tiempo de la primera iglesia bautista de Panamá, hoy él está sólido en lo que cree y está con ganas de hacer tu obra. Te pido por él, por salud, por ese trabajo que tú le has dado. Señor, bendícelo. También por Elizabeth, por el trabajo que tú le has dado. Ambos son profesionales. Al igual que José y Ana, ambos son profesionales. Pero, Señor, permítele a ellos como profesionales dejar de lado un poco el orgullo del profesionalismo y exponerse al oprobio que se tiene por seguir a Cristo y compartir de Cristo. También, oh Señor, por Argelis y por Crisney. Oh Padre, no las conocemos mucho, pero sí te queremos pedir que tú hagas la obra que tengas que hacer en ellas. Ambas están solteras. Y te pedimos, Señor, que tú seas, oh Dios, el guía inequívoco en la vida de cada una de ellas. Si ellas tienen que, en algún caso, dejar alguna cosa, Señor, que lo haga. Tú eres quien convence de pecado, justicia y juicio.
Tú eres quien redarguye nuestros corazones. Señor, así como tu palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir o amonestar. Señor, si tú tienes que amonestarlas, oh Señor, también te pido por Miguel Jordán, este joven que, Señor, ya sabemos que él ha militado hasta ahora en 4 grupos religiosos diferentes, en el pentecostalismo, en el adventismo del séptimo día, en los testigos de Jehová y en la iglesia anglicana. Señor, en la que más perduró fue en los adventistas. Y él mismo nos comentaba, Señor, que todavía siente una lucha, que quisiera volver al medio de los adventistas. Sin embargo, él sabe y él es consciente de los errores doctrinales que en ellos hay, pero que ese apego emocional es el que muchas veces lo llama hacia allá, lo invita hacia allá de nuevo. Que queremos pedir, Señor, por él. Ordena la vida de Miguel y permite que él, un hombre inteligente, un hombre también con mucha preparación, tanto académica como teológica, oh Dios, se defina. Y entonces también asienta su vida, forme un hogar, se case, Señor, tenga hijos, etcétera. Y que pueda entonces satisfacer aquellas cosas, aquellos deseos íntimos de su corazón que no han sido satisfechos todavía. Gracias por la vida de ellos. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros y también de ellos has tenido. Y Señor, pedimos por Daniel Edwards, gracias porque accedió inmediatamente, oh Dios, a participar con nosotros en esta mañana, sin pero, ¿cómo no? Vamos a reunirnos. Señor, y está aquí, dando testimonio de agradecimiento a ti por salud, por vida y por cada uno de los proyectos que tú le has permitido alcanzar. Señor, recuerdo de Daniel, un joven, al igual que yo, y al igual que muchos otros, que nos reuníamos a conversar en el Chorrillo, Señor, con mucha incertidumbre después de la invasión y demás, pero hoy por hoy tú nos has guiado y has evitado que nos hayamos enredado en la vida y que nos hayamos pervertido o desviado. Señor, yo solo te pido por Daniel, que tú le sigas dando vida, que tú le sigas dando la fuerza para alcanzar esas metas que ha trazado, pero que también, oh Dios, dé un lugar a ti en ello. Señor, el primero en la vida de toda persona eres tú. Señor, que nosotros podamos comprometernos contigo, que nosotros podamos decirle a los demás, sin utilizar palabras, nada más con nuestra boca, que nosotros tenemos un compromiso de dependencia contigo, que somos dependientes exclusivamente de ti. Y te agradezco, Señor, por la vida de Daniel, que es un joven, un joven señor ya, es un joven adulto, un adulto joven, un maduro joven, Señor, que, oh Dios, tú has preservado hasta ahora para que él pueda también glorificarte. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que no están presentes, por Juan, por Ana, por Gloria, y por los que no están ahorita conectados, como David por asunto de trabajo, Jairo y Doris, la hermana Isis Ulate, Isis Flaville, perdón, Reinaldo y Alba. Señor, que a cada uno de ellos habla. Señor, tú conoces las circunstancias, tú conoces las eventualidades, tú conoces todos. Pero que al fin y al cabo todos puedan agradecer que cada día, oh Dios, es una oportunidad que tú das. ¿Para qué? Para que miremos a los cielos y digamos, oh Señor, tú eres grande. Cuando veo los cielos
y la obra de tus manos. Y miro las estrellas que tú formaste. Digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Sino que podamos considerar que los días de vida son precisamente una consideración tuya para que el hombre reconozca que tú eres. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cantemos otra alabanza al Señor. En la mañana de hoy vamos nosotros a estar viendo el tema de probando los espíritus. Y este es un tema bastante tiene bastante, sugiere mucho, ¿no? Y puede ser que cuando se diga pruebo los espíritus, ya la gente esté pensando en algún ritual para preguntarle al espíritu el nombre. No, hermano. Vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a eso, y que es una clave para reconocer si lo que un movimiento cristiano practica es de Dios o no. Y en ese mismo tenor de lo que es probar los espíritus, vamos entonces a cantar el himno siguiente. Cantaré la bella historia. Cantaré la bella historia. Dice el Salmo 71:15, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación. Y el tono de este himno dice así, mis hermanos. Cantaré la bella historia que Jesús murió por mí. Como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús darélo. Amén, gloria sea a nuestro Señor en esta mañana. Y bueno, hermanos, el servicio de adoración de hoy va a ser un servicio bastante sencillo y corto en duración, porque por no tener las herramientas electrónicas óptimas, no se va a poder estar manejando los archivos correspondientes para esas cosas. Entonces, en este momento, hermanos, vamos a proceder a compartir la palabra de Dios, a estar en el momento de exponer las escrituras. Y quiero pedirle a Juan, por favor, Juan, que esté orando por este momento para poder darle inicio al mismo. Nos dirige en oración, Juan, por favor. Amén.
Gracias, Padre, Señor, por permitirnos estar aquí, Padre. Algo que siempre hago en mis oraciones, pedirte permiso, Padre, porque no somos quien, Padre, para llegar a ti así de la nada, porque tú eres nuestro Dios, que merece toda la honra y toda la gloria. Padre, te pido que en esta mañana tú le des la sabiduría, Padre, al pastor César, para llevar palabra, tu verdad, Señor, de acorde, Padre, como tú quieres que sea dada, Padre. Señor, que no se agregue, que no se quite, que se haga las cosas tal y cual tú has mandado, Padre. Te damos la gracia, la honra, Padre, por permitirnos estar reunidos aquí y que lo que tú quieras mostrarnos, Señor, sea de gran bendición, porque todo es bendición, todo lo que tú haces, todo lo que está en Cristo es de bendición. Para crecer, Señor, espiritualmente y mantener una vida de una moral alta, Señor, y objetiva, Padre, y aprobada por ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Amén. Amén, amén. Amén, hermano Juan. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia, hermanos, la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Quiero nada más, antes de hacer la lectura, hermanos, introducir este tema con el hecho de que esta epístola y las otras tres y las otras dos que hacen falta, la segunda epístola de San Juan y la tercera epístola, que es la más corta de las tres, y aún el Evangelio según San Juan, son temas, o tratan temas que este apóstol inspirado por Dios trató respecto a la deidad de Cristo en contraposición contra los grupos gnósticos. Y nada más debemos recordar, hermanos, que los gnósticos fue aquel grupo entre los cuales habían militando muchos cristianos, pero no necesariamente era de cristianos, en el que se decía que lo material era malo y lo físico, perdón, lo material era malo y lo espiritual era lo bueno. Por lo tanto, estos grupos en muchas de sus prácticas se entregaban a excesos de degeneración sexual e inmoral. ¿Por qué? Si el cuerpo era malo, lo utilizaban para mal. El cuerpo algún día había de destruirse, pero decían ellos que el alma, el ser interior, quedaba incólume, quedaba sin problemas, no se contaminaba. Que lo mejor era deshacerse del cuerpo para que el alma al final fuera libre y pudiera disfrutar de todas las bendiciones espirituales. Entonces, esta primera epístola de San Juan trata de ese tema. Y cuando llegamos al capítulo 4, vamos a ver que el apóstol, inspirado por Dios, trata dos temas. ¿Cuáles son esos dos temas? Trata una controversia, una comparación, un contraste entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, y trata el amor. Trata el tema del amor. Nosotros vamos entonces a centrarnos en el tema que tiene que ver con el contraste, la contraposición entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y por eso le hemos llamado a esta exposición en esta mañana, probemos los espíritus, si son de Dios o no. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice así la palabra del Señor.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tremendos primeros 6 versículos de este capítulo 4, hermanos, en el que el apóstol San Juan tenía como objetivo dilucidar la diferencia entre el espíritu de verdad, el espíritu de Dios, y el espíritu de error, el espíritu del anticristo. Ese era el objetivo que tenía el apóstol para su época. Para su época se estaba dando esa circunstancia. En nuestra época tenemos una circunstancia no igual, pero que sigue la misma tendencia de seguir un espíritu de error. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos, vamos como objetivo a diferenciar entre movimientos sanos y no sanos. Cuando nos referimos a movimientos, no estamos refiriendo a agrupaciones religiosas sanas, a la que con confianza podemos nosotros asistir y congregarnos, y movimientos no sanos, a los que ni de relajo debiésemos acercarnos. Como hemos dicho, la cita bíblica para esta mañana que ya leímos es Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, que nuestra Biblia está titulada como el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. En primer lugar, mis hermanos, nosotros vemos en el versículo 1 una advertencia del apóstol San Juan. ¿Y cuál es la advertencia? Cuando leemos en el versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál era o cuál fue la advertencia que San Juan o el apóstol Juan? Bueno, no se asusten cuando diga San Juan. Esto es parte de la catolicidad y no debemos tampoco asustarnos por el término católico. Eso algún día, creo que ya muchos saben, pero algún día pudiésemos hablar más ampliamente de eso. Él alerta respecto a no creer a todo espíritu y al final termina diciendo en ese pasaje: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esta advertencia que vemos en el versículo 1, que se nos dice que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus si son de Dios, tenemos dos palabras, o realmente tenemos tres palabras claves que debiésemos examinar, hermanos. ¿Cuáles son esas palabras? Creer. ¿A qué se refiere con creer? Creer a los espíritus. Espíritu, ¿qué acepción de la palabra espíritu es la que se está plasmando aquí? Y probar. Cuando hablamos de creer, hermanos, que es el verbo que se está usando ahí, el verbo creer, y se nos está traduciendo como creáis.
es la palabra griega pisteo, que está muy relacionada con pistis, que significa fe, pero que este verbo, hermano, significa, en este sentido de la palabra, apoyarse en, o sea, hermano, descansar en, apoyarse en. Por lo tanto, lo que el apóstol Juan le está diciendo a sus destinatarios es: no se apoyen, no descansen en todo espíritu. Por lo tanto, nos dice, no debemos apoyarnos en no una mera creencia, porque ese creer, al cual él dice que no deben tener a todo espíritu, no era una creencia secundaria o superficial, era una creencia fuerte. Por lo tanto, no se basen fuertemente su fe, su creencia en todo espíritu. Lo que el apóstol nos está advirtiendo es que cuando alguien diserta la palabra de Dios, nosotros ¿qué debemos tener como actitud primaria? No creer. Hay mucha gente, hermano, que es crédula, que se conmueve con cualquier discurso. Es más, yo recuerdo una persona, no voy a decir su nombre, porque Daniel la recuerda, un chorrillero, no voy a decir su nombre. Tampoco es de las personas de las que estábamos hablando antes. No es él, es otra. Una vez me dice, te voy a contar mi testimonio. Yo acepté a Cristo a través del ministerio de la alabanza. Yo parece esa época tenía como unos 17 años, ¿no? Yo podía estar bastante nublado de muchas cosas, pero yo dije, pero qué raro, ¿sí? Cuando yo acepté a Cristo, a mí me predicaron, pero este dice que cantaba. Pero dice que el canto de esa persona fue tan sublime que él inmediatamente, sin que hicieran el llamamiento al altar, él pasó al frente y aceptó a Cristo. La advertencia que nos está dando el apóstol Juan es no creer, siempre tener en primera instancia una actitud de duda razonable, no apoyarse inmediatamente en esa creencia. Ahora bien, este pasaje que estamos diciendo que es una advertencia, nos dice no creáis a todo espíritu. Y la palabra que la Biblia en el Nuevo Testamento utiliza para espíritu es la palabra neuma, la palabra que se usa normalmente para hablar de viento o espíritu en el griego koiné, que se usó para escribir el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa? Significa aquellos, en este caso, aquellos que son depositarios de dones de servicio a Dios. Aquellas personas o entes que son depositarios de dones de servicio a Dios. Cualquier ser que transmita un mensaje, se supone que ordenado por Dios, es a lo que se refiere aquí como espíritu. No es lo que mucha gente piensa cuando lee este pasaje. Es que tú estás dormido y de repente se te apareció un chamuco por ahí. O se te apareció un fantasma y te dice, voy a tomar el nombre. Daniel, vengo a darte una revelación. No. Aquí se está hablando de manera genérica de todo aquel que proclama en servicio a Dios un mensaje. Y tiene sentido por lo que leemos, porque la Biblia dice en este pasaje, en este versículo 1, no creáis a todo espíritu. O sea, no creáis a todo predicador, no creáis a todo aquel que venga con un mensaje supuestamente de Dios, sino que mantén una duda razonable en primera instancia. Hermano, yo creo que esto es un consejo muy bueno que la Biblia nos da. Y miren, hace 2000 años y tanto, vamos a decir que un poco menos de 2000 años, hace 1800, 1900 años atrás,
La Biblia ya nos está advirtiendo a través del apóstol San Juan que no creamos a toda aquella persona, ente, lo que sea, que venga supuestamente predicándonos un mensaje de Dios. Que debemos tener una duda razonable en primera instancia. Eso nos dice. Y debemos prestarle atención. La iglesia primitiva, hermanos, estaba al igual que la iglesia moderna, rodeada de feroces rapaces que querían introducir herejías destructoras. Muchos tienen la idea idílica o ideal de que en la iglesia primitiva todo andaba bien, hermanos. El mismo Jesús dijo que después que él se fuera, iban a venir lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Yo no sé si algún momento usted ha tenido la oportunidad de ver a un pastor de ovejas o haber experimentado pastorear unas ovejas y saber que cerca están los lobos. Miren, donde usted se descuide, si es que ha tenido esa experiencia, podrá recordar que el lobo va a atacar el rebaño sin piedad y va a llevarse cuanta oveja el pastor le permita llevarse. Tremenda advertencia de este pastor. De hecho, los apóstoles en esa época eran los presbíteros de la iglesia. Eran los ancianos, los pastores, los que dirigían las congregaciones. Nada más Pablo era el pastor inicial de un montón de iglesias en un territorio tan extenso como la Europa del Este. ¿Sí o no, hermano? Y Pablo advierte muchas cosas. Cuida sus ovejas, a las ovejas que el Señor les dio, perdón, que no eran de él. Y al igual Juan está haciendo esa tarea de protección, advertirnos que no creamos a todo espíritu, sino probemos los espíritus si son de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, la otra palabra que hay que analizar de manera clave en este versículo 1 es la palabra probar, que es el griego dokimazo. ¿Y qué significa probar? Significa someter a prueba con la expectación de aprobar o reprobar. Es como cuando usted, mis estimados hermanos, le pone un test a alguien. Si la persona cumple el test, pasa la prueba. Es aceptado, ya sea para un trabajo o para un premio, etcétera. Y si no pasa el test, no se lo dan. No le dan el premio, no le dan el trabajo. Lo que la Biblia nos está diciendo es que a cualquier predicador que venga a compartirnos el mensaje del evangelio, en primera instancia, tengamos una duda razonable y que le hagamos un test. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo le haremos el test? Bueno, eso sería tema para otra predicación. Si usted quiere saber la experiencia de muchos predicadores sanos en cuanto a probar espíritu en el medio de su ministerio, nada más tengamos que revisar la biografía de Jonathan Edwards, que me imagino que fue el tatarabuelo de Daniel Edwards, que está aquí con nosotros. Jonathan Edwards, un ministro congregacionalista de los Estados Unidos, que fue el avalador teológico del gran despertar en Estados Unidos. Y si ustedes quieren, también pueden iniciar leyendo el libro de John MacArthur que se llama Fuego Extraño, donde John MacArthur sí expone cuál fue el método que utilizó Jonathan Edwards para probar los excesos que se dieron en el gran despertar. A pesar de que fue dentro de iglesias conservadoras, se dieron excesos y la gente se andaba cayendo al piso. Y Jonathan Edwards puso pautas a través
precisamente del examen de este texto de la Biblia y determinó estas cosas no son del despertar que Dios trae. Esto otro sí es un despertar de Dios. Pero sí, la Biblia nos dice que elaboremos una prueba, elaboremos un test. ¿Por qué? Porque sigue diciendo que debemos probar si son de Dios. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar cuenta usted, después de ese examen, si esa enseñanza, si esa predicación, si ese movimiento, con ese movimiento religioso, con sus prácticas, es sano o no. Si le va a descarriar o no. Miren, aquí yo recuerdo ahora que está Daniel presente. Daniel distribuía aquí en Panamá la literatura de Basilea Schlink. Y miren, y fue tarde en la vida que yo me entero que Basilea Schlink era una mujer de tendencia luterana. Hermanos, y el movimiento luterano es un movimiento sano, es un movimiento cristiano que no es el que estamos nosotros desarrollando, pero que si una persona que yo conozco me dice quiere hacerse luterano, le digo, bueno, hermano, Dios le bendiga, no se está yendo a ninguna secta. Créame que le van a enseñar palabra de Dios. Aunque el luteranismo parece en algunas prácticas algo parecido al catolicismo romano, no es catolicismo romano, hermano. Es iglesia que se basa en los evangelios. Si sometiésemos a prueba, hiciésemos un test a este movimiento, vamos a encontrar que es un movimiento que nosotros pudiéramos decirle a una persona, bueno, usted opta por la iglesia luterana, amén, vaya, con confianza. Pero ya, si la persona me dice que cerca de su casa hay un salón del reino, hermano, los testigos de Jehová no pasan esa prueba, para nada. Así que, ¿qué le debemos decir a esa persona? No, ni loco, es que ni fumado vaya. Así que, hermanos, prestemos atención a la advertencia que hace el apóstol San Juan en este texto de la Biblia. En segundo lugar, hermano, hay una razón por la cual se advierte. ¿Y cuál es la razón? Ahí mismo en el versículo 1 dice, porque hay muchos falsos profetas, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando se refiere al mundo, ahí está utilizando la palabra cosmos, se está refiriendo al mundo delimitado por el Imperio Romano, que es donde se había esparcido el cristianismo. No se está utilizando la palabra oikomene, que es la palabra para tierra habitada, o sea, los otros confines de la tierra, no. Se está utilizando la palabra cosmos en el contexto de hasta donde había llegado la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Hasta esos lugares donde se había llegado a proclamar de manera sana y correcta el Evangelio, también se habían esparcido los falsos profetas. Tristemente, profetas que salen del medio cristiano. Y eso nos debe indicar algo. Nosotros podemos estar desarrollando un movimiento sano, predicando sanamente, ateniéndonos a la Biblia, pero dentro de nuestros grupos van a haber personas que por más catecismo de Westminster, que por más confesión de Westminster, que por más predicación expositiva que se le dé, van a estar ellos dentro del germen de la apostasía. Y cuando salgan de nosotros, van a salir siendo falsos maestros. Dios quiera que ninguno de nosotros lo sea. Pero sí quiero que sepan esto, hermanos, porque es una realidad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús respecto al trigo? Que la cizaña, que es una hierba parecida al trigo, crece junto con el trigo.
pero a la hora no se arranca de una vez, se arranca en el momento de la cosecha. En el momento de que todos comparezcamos ante el Señor es que se le dará el pago a esos falsos maestros, se les castigará por sus desvíos, se les castigará eternamente por pervertirse y por pervertir a los demás, por descarriarse y por descarriar a los demás. Hermanos, por lo tanto, todavía más peso, más sentido tiene esta advertencia que nos da la Biblia. Probemos los espíritus, hermanos. No creamos a todo espíritu. ¿Por qué? A ver si son de Dios. Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Y yo no tengo que darles ejemplo para que ustedes lo comprueben. A diario vemos con estas plataformas de video, YouTube, Vimeo, etcétera, la cantidad de gente diseminando mentiras, diseminando descarrío y el montón de gente amontonándose ante falsos maestros. Saben, hermanos, que una vez yo hice una prueba. Un día yo vi un video de un falso maestro de esto con un tema X y yo le hice una réplica en video. Hermanos, para un mes él tenía ese falso maestro tenía como 20,000 vistas. ¿Y sabes cuántas tenía yo? 3. ¿Por qué? Los falsos maestros están subsistiendo porque hay gente que les escucha y que los alimenta y que los avala, les paga, les encanta que les prediquen conforme a sus concupiscencias. Pero sin embargo, una persona como yo, no. Ese chombo que está ahí, que ese sartuñón, está predicando que uno es pecador, que uno tiene que arrepentirse, que nada de prosperidad, nada de eso, a él yo no lo voy a escuchar. Pero a los que le predican conforme al deseo de sus turbios corazones, a ese la gente, esos son como panales de abejas. Y la gente son las abejas que van a buscar la miel. Así es, hermano. Así mismo es. También tenemos, hermanos, que este pasaje nos muestra las características del Espíritu de Dios y posteriormente vamos a ver las características del espíritu del anticristo, que es precisamente el espíritu de error, el espíritu de los falsos profetas que andan por el mundo. Pero vamos a ver las características del Espíritu de Dios. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué el apóstol Juan dice que todo espíritu, y ya sabemos la acepción de espíritu en este pasaje, que son los depositarios de supuestos dones de servicio a Dios, predicadores? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué ocurría en esa época? Les hablaba al inicio que estaba el gnosticismo, ¿verdad? Que hacía una dualidad. El cuerpo, el ser del hombre, la parte externa, material, es mala. La parte interna, inmaterial, espiritual, es buena. Por lo tanto, lo malo no debería aceptarse. Perdón, lo material no debería aceptarse. Cuando esta creencia gnóstica entra dentro de la iglesia, porque les dije también
que dentro del gnosticismo había cristianos. A esta herejía se le llama docetismo. ¿Y qué era el docetismo? El docetismo era precisamente una herejía cristiana que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que se caracterizaba por considerar que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. ¿Y por qué ellos decían eso? Porque eran gnósticos. El cuerpo de Jesús tenía que ser aparente, no podía ser real, porque Jesús, el Dios, no podía vivir en un cuerpo material malo. Entonces, los docetistas, que eran estos falsos maestros, andaban regando por los confines donde había llegado el cristianismo dentro del imperio romano, que esa crucifixión donde Jesús derramó sangre, eso fue como un holograma, ustedes saben, ¿no? Bueno, en ese tiempo no habían hologramas, pero sí dijeron que era algo como fantasmagórico, que no era real, que era aparente. Porque al fin y al cabo, ese cuerpo era material y era malo. Que lo que había por ahí era un Cristo espiritual, un fantasma. Yo pregunto, cuando Cristo resucita, que Tomás se espanta, Jesús le dijo a sus discípulos, y le dijo al mismo Tomás, mete tus dedos en las llagas de mi mano y en mi costado. Un espíritu no tiene huesos, no tiene carne, no tiene llagas, no tiene heridas. Y Jesús mismo le dijo que él no era un fantasma. Por lo tanto, esta idea docetista no tenía cabida dentro del cristianismo, pero halló cabida, hermanos, porque como les dije, por más bien que muchas veces se predique la palabra de Dios, siempre va a haber uno que va a estar más atento a la fábula. Y que no solamente va a estar más atento, va a querer propagarlas. Entonces, las características que tiene el Espíritu de Dios es el que confiesa que es el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese predicador, que es el Espíritu al que se está hablando, es guiado por el Espíritu de Dios. Una persona, y lo voy a decir con gusto, una persona que le predica sana doctrina es guiada por el Espíritu de Dios. Una persona que le predica mala doctrina, falsa doctrina, es guiada por Satanás, pero por Dios no. Hoy en día, hermano, hay muchos movimientos que hacen del Espíritu de Dios y que hacen de Cristo una caricatura y la gente acude a esos templos. Tienen a Cristo como un genio al que tú le tienes que pedir y él te tiene que responder con dinero y prosperidad. Yo le quiero decir, mis hermanos, sin querer ofender, el carismatismo y el pentecostalismo actual están dentro del espíritu de error, no dentro del Espíritu de Dios, que dicen en algunos aspectos querer seguir y adorar y alabar y ensalzar. El Espíritu de Dios, dice la Biblia, que nos guía a toda la verdad. Y no puede ser que un movimiento que esté diciendo que ellos son los espirituales sea el germen de todas las herejías de la actualidad. Por lo tanto, así como dice este pasaje, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Asimismo, todo aquel que predica de acuerdo a la sana doctrina y no denigra la figura de Cristo, y mucho menos de ningún otro miembro de la Trinidad, ese es de Dios. Ese es un espíritu que es guiado por el Espíritu de Dios. Mis hermanos, procuremos inclinarnos a ser de estos espíritus que confiesan que Jesús ha venido en carne. Procuremos inclinarnos a aquel
que predica el evangelio de manera sana y correcta y no para usufructo, no para lucro a través del engaño. La otra característica que vamos a ver son las características del espíritu del anticristo. En el versículo 3, mis estimados hermanos, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Oh my God. O sea, no está haciendo lo que el grupo anterior hacía, que era aceptar, predicar que Jesucristo se había venido en carne. O sea, no seguirle el relajo a los docetistas. Pero que eran docetistas propiamente, la Biblia los llama espíritu de anticristo. O sea, estaban proclamando algo totalmente contrario a Cristo. De hecho, la palabra anticristo, que es una palabra para mí clave que debemos examinar en este momento, es la misma palabra, es anticristos, es una transliteración. Nosotros en español tenemos muchas transliteraciones, como por ejemplo, Cristo es una transliteración de un término griego. El término en castellano es igualito al griego, es Christos. Nosotros usamos, por ejemplo, en el ámbito religioso también un término teológico que es católicos. Católicos es un término griego y no se tradujo, porque si se hubiese traducido, esa hubiese sido la iglesia universal o el concepto o la teología universal. Sin embargo, nosotros decimos iglesia católica, teología católica, etcétera, ¿verdad? Porque es una transliteración. Igualmente la palabra anticristo es anticristos y puede significar tanto en contra de Cristo o en lugar de Cristo, o quizá combinando ambos significados, quiere decir uno que asumiendo el papel de Cristo se opone a Cristo, es decir, un usurpador. Ese es quizás el concepto último del que se espera que va a venir a engañar a las naciones, ¿verdad? O que lo ha estado haciendo, porque también hay que aceptar, hermanos, que el anticristo puede ser una persona o puede ser un movimiento de gente que ha estado siempre dándole contra a Cristo y dándole contra a la iglesia. Es más, hermanos, yo considero a estos movimientos abortistas, feministas, de ideología de género, o sea, los neomarxistas, yo los considero anticristo. ¿Por qué? Porque ellos al final de sus jornadas de protesta y de manifestación van a las iglesias a tirarle tinta, a orinar, a defecar y a hacer. Y digo, pero ¿cuál es el problema con la iglesia? Claro, es que odian a Dios y el representante de Dios en la tierra físicamente es el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces dice este pasaje que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne es contrario a Cristo o quiere ponerse en su lugar. Por lo tanto, hermanos, así como los docetistas en esa época eran anticristos, los que predican falsa doctrina y hacen que el pueblo que se congrega con ellos, así es, que hacen que el pueblo que se congregue con ellos practique un cristianismo falso, son anticristos, no son de Dios. Y si usted está afín a un movimiento de eso, yo le aconsejo que lo abandone. ¿Por qué? Porque su alma está en peligro. Hermano, hágale el test. Hágale el test. Y va a ver que esos movimientos no van a pasar la prueba, van a ganar uno, van a ganar dos, van a fracasar. Y hermanos, al final tenemos los resultados que nosotros haciendo estas pruebas, cuidándonos, protegiéndonos, alertándonos, siguiendo la advertencia, vamos a tener sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros, sobre los anticristos. Dice el versículo 4, 5, los versículos 4, 5 y 6. Dice, hijitos,
vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En este último contraste entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, entre los que proclaman la verdad de Dios y entre los que no proclaman la verdad de Dios, hay una relación. ¿Y cuál es la relación? Que los que creen y confiesan que Jesús ha venido en carne son de Dios, proclaman la verdad de Dios y son guiados por el Espíritu de Dios. Y además de eso, son del reino de Dios. ¿Por qué? Porque los que no lo hacen, este mismo pasaje dice, que son del anticristo, que son del espíritu de error, y dice, son del mundo. Son precisamente del orden de criaturas de Dios que están en pugna contra Dios, que están en pelea con Dios, que son enemigos de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es lo que dice el versículo 4. Los habéis vencido. Ustedes son de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros, a los que niegan que Jesús ha venido en carne, a los que son del mundo. Mis estimados hermanos, Dios quiera que esta breve exposición de su palabra nos lleve a querer ser gente que está siguiendo al Espíritu de Dios y no al espíritu del mundo. Que podamos probar los espíritus y podamos probar a aquellos que vienen ante nosotros con el mensaje de la escritura. Ah, tú me vienes a predicar el mensaje. Ok, eso es importante. Entonces uno lo oye, pero uno los examina y uno le va poniendo ganchitos y cruces. Y al final pasará la prueba. Mis hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a terminar teniendo una alabanza a Dios en esta mañana. Y vamos a estar precisamente buscándola, hermanos. Vamos a buscar el himno para entonarlo. Vamos a estar entonando el himno 129 del himnario bautista en esta ocasión. Estamos entonando el himnario bautista porque el himnario Celebremos su Gloria no lo hemos podido porque se perdió toda la información dentro de la lab. Que de hecho, de poder rescatar esa información, vamos a tener que imprimir todo eso. Bien, hermanos, el himno se llama... No, para ver si me equivoqué. Espérese un momentito, hermano, que no era el tema, que no era el título del himno. Ajá. Oí bendita historia. Eso. Oí bendita historia. Ay, santo Dios. Y con esto terminamos, hermano. ¿Cómo se llama ese día? Gran día de victoria, ¿verdad? Oí bendita historia. ¿Ah? Sí, pero ¿cómo vamos a cantar ese, Gloria? Sí, yo tengo que ver la letra, si no, no. No. Bien, hermanos, para no estar en más premura,
aquí hay un himno que se llama El Cristo Vivo Sirvo. Es un himno que también está acorde con lo que hemos estado compartiendo en esta mañana. Al Cristo Vivo Sirvo. Y dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo respecto a Cristo precisamente. Y dice así el tono: al Cristo vivo sirvo y él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonar. Eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén, hermanos. Amén. Juan, despídenos en oración, por favor. Y después de la oración del hermano Juan, si alguno quiere prender su cámara para que podamos tomarnos una foto y que quede constancia de que una vez en la historia nos reunimos un domingo 12 de septiembre a disertar este tema y adorar al Señor. Oremos, Juan. Gracias, Padre, Señor, por permitirnos y culminar ante todo, Señor, con esta gran dicha, Señor, de conocerte más y más. Agradeciéndote, Padre, Señor,
nuestro día a día, que tú has permitido, Señor, crecer a cada uno